Muchas gracias, Ethel. Muy amables por esta invitación para compartir algunas reflexiones alrededor de la temática de las juntas directivas, que ha sido un tema reiterado en muchos documentos y en muchos análisis a nivel internacional. Y lo que les vengo a comentar en estos 40 minutos es un poco el resultado de una investigación que se ha venido realizando ya de tiempo atrás y que tiene estas primeras elementos y luces que vamos a comentar en esta charla. Entonces, la idea es entender un poco cómo se ve el concepto de madurez de las juntas directivas en el tema del gobierno de riesgo cibernético, sabiendo que es un elemento clave y fundamental para efectos del tema del cumplimiento, para el tema del fortalecimiento y de la capacidad de resiliencia que deben desarrollar las organizaciones frente a este escenario cada vez más asimétrico e inestable a nivel global. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es una introducción, la gestión del riesgo empresarial. Vamos a mirarla hoy por hoy, dónde está fundada, dónde está el marco, digamos, qué se usa hoy. Veremos ahora después el modelo de madurez con unos fundamentos y unos componentes, cómo se hace ese diagnóstico de alguna manera alrededor de esa temática, algunas conclusiones y unas referencias. Entonces, lo primero que queremos mirar es el riesgo cibernético. El riesgo cibernético es un desafío realmente no convencional, porque tiene una serie de características como las que ustedes ven aquí. Es un riesgo que se expande y cambia frecuentemente y rápidamente, ¿sí? Porque es un riesgo que es un riesgo convergente entre lo físico, lo lógico y lo biológico hoy por hoy. Es un riesgo que efectivamente la mitigación implica abarcar distintas tecnologías y posiblemente distintos proveedores, porque estamos dependiendo cada vez más de los terceros. Asimismo, es un riesgo donde las personas y los procesos son parte fundamental porque son los que crean las relaciones y las conexiones que permiten que se desarrolle la promesa de valor. Es un riesgo cuyos efectos se evidencian en las interconexiones e interdependencias de los sistemas. Adicionalmente, es un riesgo en el cual se tiene poca experiencia a nivel ejecutivo y esta es una de las motivaciones más importantes precisamente para adelantar este trabajo. Es un riesgo de alta complejidad porque nosotros sabemos posiblemente dónde inicia, pero no necesariamente dónde termina. Y finalmente es un riesgo de carácter sistémico. Una pequeña falla en un punto, ¿sí? Cuando no tenemos claro cómo están acoplados y cómo interactúan, puede terminar alcanzando todo el sistema. Eso se sitúa necesariamente en la dinámica y en el imaginario de los ejecutivos de primer nivel, que de alguna manera surten este proceso que ustedes ven aquí realmente simplificado de cómo ellos de alguna manera toman ese ejercicio de toma de decisiones. Primero, tienen una serie de información, una cantidad de información disponible, desarrollan una serie de esquemas de interpretación de esa información basado en su conocimiento previo y en la realidad de la empresa, y basado en ese ejercicio hacen una serie de valores categoriales, es decir, basados en los valores y creencias, y dimensionan así todo ese proceso cognitivo para entender el problema y establecer las diferentes variables que se requieren para poder tomar una decisión concreta. Es un tema que está en el ejercicio de las juntas directivas hoy por hoy. Sí, efectivamente le he hecho seguimiento a este ejercicio que ha hecho Price Waterhouse cada año, desde el año, inclusive lo tengo desde el año 2018, pero aquí no pude compilarlo muy bien, de cómo ha venido evolucionando las preocupaciones de los ejecutivos, particularmente de los presidentes de empresa a lo largo de estos años. Entonces, nótense que el ciberriesgo, los riesgos cibernéticos, las amenazas cibernéticas pasaron del número 5, aquí en 2019, pasaron luego por acá al número 4 en el 2020, pasó al número 2 en 2021 y en el 2022 está en el número 1. Entonces, el tema está en el imaginario de ellos, el tema lo están de alguna forma leyendo en sus ejercicios ejecutivos y por lo tanto es un tema realmente de interés para ellos. Adicionalmente, ¿qué ha pasado? Ha crecido la superficie de ataque. Por cuenta de la pandemia, las organizaciones, como les digo a los de tecnología, se les acabó un poco el ejercicio que ellos tenían de tener un corral donde tenían todo monitoreado, todo bajo control, a tener un perímetro cada vez más extendido. De hecho, muchos analistas hablan de que el perímetro técnicamente, el concepto se acabó. Yo hablo de un perímetro poroso, precisamente por todo lo que ustedes ven aquí. El perímetro tradicional pasó a un perímetro moderno y ahora estamos hablando de un perímetro extendido donde hay de todo de alguna manera conectado.
y sobremanera dependiendo cada vez más de los terceros. Entonces, todos esos elementos, digamos, configuran esa base conceptual donde nos vamos a mover precisamente alrededor de esta temática. ¿Cómo hacen hoy por hoy la gestión de riesgos las empresas? Básicamente están situadas y basadas en los estándares. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que usan de alguna manera lo que son las herramientas y estrategias tradicionales. Todo lo que ustedes ven de mano izquierda, que es el tema de la probabilidad por impacto, que es lo que tradicionalmente se hace y se busca alrededor de esos mapas de calor que se tienen, y las opciones de tratamiento de riesgo que están de alguna manera establecidas en el ISO 31000 versión 2018, que es evitar el riesgo, aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad, modificar las consecuencias, compartir el riesgo o retener el riesgo con base en una decisión informada. Y basado en eso, pues claramente pues, se desarrollan los planes de acción, ¿sí? Y todo el tema para poder entender un poco dónde quedan situados de alguna manera los riesgos. Digamos que ese es como el marco como general donde se sitúan hoy por hoy las organizaciones en el tema de la gestión de riesgos. Y eso se traduce en una serie de riesgos que llamamos conocidos, porque ya de alguna manera los tienen identificados, mapeados, y entonces hablan de riesgos estratégicos, hablan de riesgos operacionales, hablan de riesgos financieros, hablan de riesgos normativos. Aquí harán falta algunos otros riesgos, como por ejemplo el riesgo de fraude, el riesgo de lavado de activos, el riesgo reputacional, ¿sí? El riesgo cibernético, ¿sí? Porque es completamente diferente del riesgo de TI y ya lo vamos a ver precisamente en algunos slides más adelante. Esta perspectiva tradicional de la gestión de riesgos, y aquí quiero hacerme un poquito de énfasis, está basada generalmente, como lo acabamos de ver en el ISO 31000, que es lo que tenemos de mano derecha. Todo el proceso, de alguna manera normal, que se hace o tradicional de la gestión de riesgos. Pero si uno lo lee en términos de la gestión de riesgos de esta realidad que tenemos hoy en el contexto cibernético, lo estamos haciendo de alguna manera desde la perspectiva de la víctima, que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Es decir, esperamos el incidente, lo detectamos, protegemos, respondemos y nos recuperamos. Entonces aquí hay una dinámica de alguna manera que estamos asumiendo, de alguna manera esperando que efectivamente va a pasar, y por eso repetimos un ciclo que de alguna manera no nos permite movernos hacia adelante un poco cuando podemos cambiar la dinámica por un pensamiento basado en defensa más que en protección. Entonces, cuando hablamos de defensa, estamos hablando de que podemos disuadir, confundir o demorar al adversario. En el modelo que tenemos hoy, sencillamente lo que hacemos es proteger, asegurar y responder frente a una amenaza. Entonces, aquí también hay una dinámica un poco diferente respecto de la perspectiva tradicional. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que es un poco la dinámica que tenemos hoy alrededor de la práctica que tenemos de gestión de riesgos en el contexto cibernético. Con esa base, de alguna manera que tenemos vista de la manera como se manejan los riesgos hoy por hoy en la organización, vamos a dar un poquito de caracterización a ese riesgo cibernético. Entonces, por lo primero, es entender la diferencia entre el riesgo cibernético y el riesgo de tecnología. Entonces, el riesgo de TI tiene un fundamento muy concreto que es el tema de la reducción de costos, ¿sí? Está enfocado en la operación y en el proceso. Es un tipo de riesgo conocido, ¿sí? Porque ustedes, si ustedes están en concepto de auditoría, ustedes pueden saber que tienen los famosos controles generales de TI y vuelven y los aplican uno tras otro, y de alguna manera pues saben efectivamente que van a encontrar algo que pueden reportar. De hecho, en un libro que leí en el año 2007, cuando hablaban del tema de los riesgos de TI, hicieron un estudio que lo había hecho Gartner sobre 600 y tantos informes de auditoría de TI de las empresas más grandes del mundo y cuáles eran las características de esos reportes. Y siempre aparecían los mismos hallazgos. Entonces, una de las cosas que yo le decía a mis estudiantes cuando les mostraba ese reporte, les decía, su reto es no aparecer dentro de estas estadísticas, ¿sí? De estos mismos riesgos conocidos. El riesgo de tecnología está basado en estándares y prácticas, está orientado a la continuidad del negocio, su estrategia es mitigar
y finalmente su objetivo es proteger y asegurar. Cuando nos movemos al riesgo cibernético, el riesgo cibernético es un riesgo que es convergente, que es un riesgo interconectado, no es un riesgo que sea realmente que se pueda agarrar, ¿sí? Entonces, su fundamento es apetito de riesgo, porque finalmente yo tengo que tomar un riesgo, ¿sí? En el contexto digital tenemos que tomar riesgos, y ese es el ejercicio. ¿Cuál es mi apetito de riesgo? El foco es el negocio y la promesa de valor frente al cliente. El tipo, ¿sí? Es sistémico. Ya no es un riesgo conocido, es un riesgo sistémico, es un riesgo interconectado, ¿sí? La gestión se hace por capacidades y patrones y no por estándares y prácticas. Entonces, nótese que aquí hay una diferencia importante. La orientación es a la resiliencia del negocio como tal. Es decir, que el negocio absorba de alguna manera el golpe, aprenda del golpe y rebote rápidamente para poder mantener la operación. La estrategia, en vez de ser mitigación, es un umbral de operación, es decir, declarar que vamos a operar bajo unas condiciones completamente distintas y desde allí hacer esos acuerdos directamente con el cliente para efectos de poder operar y seguir manejando la operación aún estando comprometido. Y finalmente el objetivo es defender y anticipar. ¿Por qué? Porque en la defensa yo lo que puedo es manejar de alguna manera toda la serie de capacidades para efectos de ¿qué? De poder aprender y poderme mover con el incierto que me plantea a mí el propio atacante. Entonces aquí tenemos ya una diferencia concreta acerca de estos dos riesgos. Si lo miramos un poquito más en detalle, el riesgo cibernético, ¿sí? Esta es una posible definición del riesgo cibernético. Esa es una apuesta relacional que está entretejida en la conectividad de objetos físicos y realidades sociales que cambia la manera como se percibe el mundo y crea escenarios inéditos que retan las prácticas de gestión de riesgos actuales, ¿sí? Eso implica pensamiento sistémico, riesgos latentes, riesgos emergentes, entornos cambiantes e inestables, cegueras cognitivas, efectos dominó, que es lo más natural dentro del tema cuando hablamos del riesgo cibernético. Si lo entendemos un poquito más en detalle, significa que tenemos objetos físicos, ¿sí? Antes uno tenía, o yo tenía, o sigo teniendo un reloj, ¿sí? Ahora existen smartwatch, y esos smartwatch, entre otras cosas, dan la hora, ¿sí? Es precisamente ese objeto físico que tiene una serie de conexiones y genera cada vez más datos. Eso significa, por eso se llama cibernético, porque viene de la cibernética, que es la ciencia de la comunicación y control en seres vivos y artificiales. Es decir, tenemos un objeto que de alguna manera está enriquecido y que ahora tiene mayor conectividad. Esos objetos ahora tienen capacidades y por eso los llamamos smart, inteligentes. ¿Qué capacidades tienen? Monitoreo, control, optimización y en algunos casos autonomía. Miren, cualquier dispositivo que ustedes tengan, tienen alguna de estas características, ¿sí? Cuando ya hablamos de autonomía, estamos hablando del mayor nivel de desarrollo con el tema de inteligencia artificial, que puede hacer autocoordinación, autorreparación, autodiagnóstico, auto todo, ¿sí? Y ya hubo un desarrollo previo acerca de esto, que lo hizo de alguna manera IBM hace mucho tiempo y que ahora lo está trayendo nuevamente a la palestra actual para poderlo desarrollar mucho mejor, que en su momento se llamaba la computación autonómica. Es decir, que podía de alguna manera la máquina poder desarrollar sus propios procesos, repararse y llamar de alguna manera al técnico o a la persona que lo tenía que hacer mantenimiento cuando solamente el caso extremo era requerido. Entonces, este es el otro elemento que vamos conectando alrededor del riesgo cibernético. ¿Cómo es la dinámica del riesgo cibernético? Y si quisiera, una de las gráficas que ustedes se quedaran en su cabeza sería esta. Cuando hablamos de una amenaza, ¿sí? Tenemos que pensar inmediatamente en que hay un adversario. Es decir, y ese es un elemento fundamental que también diferencia al riesgo cibernético del riesgo de TI. Si ustedes miran todos los estándares de tecnología, todos los estándares de tecnología, los estándares de gestión de riesgos de TI, en ninguna parte aparece el adversario. En ninguna parte. En el riesgo cibernético es parte inherente porque hay que concebir de alguna manera la amenaza. Y para concebir la amenaza tenemos que entender las intenciones del adversario y sus capacidades. No podemos tener control ni nunca lo vamos a tener sobre las intenciones, pero lo podemos disuadir de ellas entendiendo sus capacidades. Eso configura de alguna manera la amenaza. Y la amenaza, junto con la vulnerabilidad de la víctima, es lo que define la probabilidad
o la posibilidad del ataque. Y esa vulnerabilidad está medida en términos de la explotabilidad que podamos tener nosotros. Primero, el vector de ataque. Segundo, la complejidad del ataque, el nivel de alguna manera de dificultad que se requiere para que las cosas pasen. Los privilegios que necesita el atacante y finalmente la interacción del usuario. Esos 4 elementos de alguna manera nos dan una visión de qué tan explotables somos respecto de la vulnerabilidad que tenemos. Una vez eso, teniéndolo claro, cruzado con la probabilidad y el impacto del ataque, pues vamos a tener técnicamente el riesgo que puede ser o conocido o un riesgo latente o un riesgo emergente. Entonces, ese es el otro elemento, la otra, digamos, característica que tiene este riesgo particular. Y si lo miramos ya un poquito más a nivel como ejecutivo y subimos un poquito el nivel, la gestión del riesgo cibernético, digamos, el resumen estaría como concentrado en lo que está en la parte central de esta diapositiva. Dice, disminuir el atractivo, óigase bien, el atractivo para el atacante. No estamos hablando de que el atacante no vaya a tener éxito, es que lo podamos disuadir reduciendo vulnerabilidades, aprendiendo de sus métodos y resolviendo los incidentes dentro de los límites de la capacidad de la organización. Para ello, entender la cadena de eventos, ¿sí? Segundo, las vulnerabilidades como yo lo acabamos de ver en la dinámica que acabamos de establecer para poder ser atractivos o no atractivos. Tercero, la capacidad o el umbral de maniobra que tenemos frente a las operaciones diarias. Y cuarto, la velocidad de aprendizaje. Esos elementos de alguna manera configuran ese imaginario alrededor de la gestión del riesgo cibernético que, nótese, es bien diferente de la gestión de riesgos de TI. Entonces vamos construyendo de alguna manera esa distinción que vamos a llevar de alguna forma al concepto o al escenario de los ejecutivos. Y eso se debe traducir en un ejercicio de debida diligencia frente al riesgo cibernético. Y ese es un elemento fundamental porque ya comenzamos a hablar de esos elementos que son pertinentes para los ejecutivos en las organizaciones. Y aquí hay por lo menos 7 preguntas que en la medida en que usted las va respondiendo, va aumentando su nivel de diligencia con el equipo ejecutivo. ¿Cuáles son los impulsores del valor en la organización y cómo se protegen? ¿Cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que más nos exponen hoy en día? ¿En qué medida disponemos de las capacidades y prácticas para proteger nuestros activos críticos? ¿Hasta qué punto somos eficaces en la supervisión y detección de los incidentes cibernéticos? ¿Podemos responder eficazmente a un ciberincidente y recuperarnos? ¿Disponemos de planes de respuesta y capacidad resiliente probada? Y finalmente, ¿qué parámetros demuestran que estamos protegiendo eficazmente a la empresa? Cada una de esas respuestas va fundamentando la otra, y en la medida en que eso tenga respuesta, pues habrá mayor diligencia frente a ese riesgo, por lo menos en el contexto ejecutivo, y será de alguna manera una hoja de ruta o un plan de trabajo para el ejecutivo de seguridad de la misma organización. Con eso en mente y con esos contextos que nos hemos venido situando, pues vamos ahora a desarrollar la propuesta del modelo de madurez para las juntas directivas en el tema del gobierno del riesgo cibernético. Entonces, lo primero es el marco de trabajo frente al riesgo cibernético con las juntas. Primero, sensibilización, espacios de conversación para hablar de esos riesgos emergentes, de las tensiones internacionales y de los cambios relevantes, para efectos de poder situar a la organización y al equipo ejecutivo en su propia dinámica, como lo vimos al principio, y en sus propios elementos de información, ¿sí? Para construir esa base conceptual sobre la cual se va a trabajar. Luego pasamos al escenario de la concientización, que es desarrollar los escenarios que se requieren para efectos de mirar qué cosas van a ser conocidas, qué cosas son patrones emergentes y qué cosas son cambios disruptivos que se advierten que van a afectar posiblemente a la organización. Con eso, luego establecer una fase de entrenamiento donde lo que se hacen es hacer simulaciones donde ellos participan para efectos de plantear esos escenarios que permitan revelar puntos ciegos, detallar el marco de respuesta y sobremanera desarrollar algo muy importante en este equipo ejecutivo que se llama conciencia situacional. Luego, el ejercicio de aprendizaje. Cuando uno aprende, uno cambia, ¿sí? Y solamente uno aprende cuando se sorprende. La pregunta es,
cuáles son las lecciones aprendidas, qué se hizo bien, qué hay que dejar de hacer y qué debemos hacer diferentes. Una nota aquí importante sobre lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas no son receta para actuar más adelante respecto de otro evento que se tiene, porque generalmente a veces caemos en la trampa de las lecciones aprendidas, que es querer actuar como lo hicimos en el pasado. No. El evento que aparece en el futuro es totalmente distinto en condiciones de tiempo, modo y lugar a como ocurrió en aquel momento en que lo atendimos. Por lo tanto, las lecciones aprendidas son un cúmulo de conocimiento que podemos usar para mirar y enfrentar la nueva situación que tenemos hoy, que puede tener componentes equivalentes a lo que ha pasado de manera anterior, pero no va a ser exactamente igual. Y finalmente, el tema de la transformación basado en todo este ejercicio que termine en un mapa de ruta que incorpore capacidades, aumente la inteligencia de riesgos, desarrolle lo que se llaman los libros de jugadas y finalmente crear algo que es clave para ellos, que es la flexibilidad estratégica en medio de este escenario cada vez más inestable. Entonces, esto es un poco como el marco de trabajo para situar un poco el tema del riesgo cibernético. Ahora bien, frente al modelo, ¿cómo entendemos la madurez? Y esto es una cosa bien importante. El foco tradicional de la madurez está situado en la operación de los procesos. Está fundamentado en un estado, su énfasis es en capacidad y desempeño de los procesos, la métrica está asociada con un nivel y el supuesto es que cuando se llega a ese nivel no se puede retroceder o no se baja. Mientras que en este enfoque que particularmente vamos a usar en esta propuesta, es un enfoque sistémico, es decir, está en las relaciones de los procesos más que en los procesos. Dos, es una propiedad emergente, es decir, surge de la manera como la dinámica se da alrededor de la temática. El énfasis está en la fortaleza de las relaciones entre los procesos. La métrica es una tendencia. Si es una tendencia, dependiendo del esfuerzo sostenido que se tenga, pues seguirá avanzando y si no, pasará lo que pasa necesariamente en la física. Todo aquel sistema que no requiere o que no mantiene su esfuerzo vuelve a su estado anterior de menor esfuerzo. Eso es por física natural en cualquier sistema. Y el supuesto es que de alguna manera puede oscilar, es decir, podemos disminuir el proceso como tal. Entonces, con ese énfasis, el foco que vamos a tener en el tema de madurez es un enfoque de tendencia, es decir, sistémico como lo estamos viendo acá. Con eso claro, este es el modelo que se propone precisamente para la madurez de las juntas directivas. Tiene 5 componentes. 1, definición del apetito de riesgo, los riesgos latentes y los riesgos emergentes. 2, diseño y análisis de escenarios. 3, libros de jugadas. 4, simulaciones y 5, marco de decisiones. Entonces, nótese que ahí estamos de alguna manera articulando un poco todo ese marco de trabajo que tenemos y que hablamos previamente con las juntas directivas. Ahora bien, un poquito más de detalle. Entonces, el apetito de riesgo es establecer y declarar formalmente el apetito, así como el marco de riesgos latentes y emergentes propios de la compañía. Esto es un ejercicio de construcción colectiva, de orientación, de fundamentación que nos permite tener ese marco general donde decimos qué riesgos vamos a asumir, qué riesgos no vamos a asumir, cuáles y cómo vamos a afectar a los grupos de interés si esos riesgos se materializan que asumimos y finalmente qué capacidades necesitamos incorporar para efectos de tomar esos riesgos que sabemos que vamos a tener. 2, desarrollar los escenarios basados por lo menos en riesgos latentes y emergentes. 5 escenarios y los tendrán en la mesa para poderlos entender y analizar y saber qué deben hacer. 3, los libros de jugadas para alguno de esos riesgos emergentes o latentes, para efectos de poder coordinar y comunicar de la mejor forma cuando las cosas están en un contexto de inestabilidad. 4, ejecutar y practicar. Es la única forma de crear ese músculo para poder actuar de manera consistente. Y finalmente, tener un marco de toma de decisiones basado en las maneras como se desarrollan las acciones para efectos de poder movilizar rápidamente al equipo directivo. Aquí les comparto esa propuesta, que la idea es que esto sería como los DEFCON conditions, los defense conditions que ustedes de pronto han escuchado en los departamentos de defensa norteamericano o de otras latitudes, pero que es el que deberían tener de alguna manera los ejecutivos. Es decir, para que no tengan que ponerse a pensar qué van a hacer es, dígame
qué está pasando, en qué condición de alerta estamos, dependiendo del evento que estamos desarrollando o viviendo en este momento. Si estamos en la normalidad, entonces tenemos eventos cotidianos identificados por las plataformas que deben ser monitoreados y analizados para detectar patrones de acciones coordinadas. ¿Qué hay que hacer? Analítica, advertir cambios y reportar posibles correlaciones de eventos analizados a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que ellos tienen claro exactamente qué van a recibir y saben exactamente qué es lo que esperan. Pero cuando estamos en un escenario, por ejemplo, medio, dice las afectaciones que se están dando, y ese es el reporte que recibe, ¿sí? Pueden comprometer la infraestructura y las aplicaciones propias del negocio. Dice, ese es el estatus. Bueno, activemos el libro de jugadas, que ya los tenemos establecido. Activemos el plan de atención jurídica sobre la información que debemos con deber de protección legal y disponer de las comunicaciones para informar a los diferentes grupos de interés. Ellos saben que esas son las decisiones que hay que tomar y ya saben que están atendiendo el escenario tal cual, dependiendo de cómo está. Entonces, este nivel que está aquí, se lo van a reportar las personas que están atendiendo y ejecutando el playbook más desde el punto de vista táctico. Le van a decir, el estatus que tenemos de alerta es estatus DEFCON 3. Entonces ellos saben automáticamente que tienen que tomar algunas decisiones concretas. Entonces, este es también un ejercicio que les permite a ellos conectarse en ejecución misma de los playbooks cuando están de alguna manera en condiciones de inestabilidad de la organización. Para hacer esto, se desarrolló precisamente un instrumento de diagnóstico que lo que busca básicamente es entender cuál es el nivel que se tiene actualmente de cada uno de esos componentes. Y aquí hay una serie de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, en el apetito de riesgo y riesgos emergentes, latentes y emergentes, se cuenta con un seguimiento a riesgos cibernéticos en el comité de auditoría de la Junta, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, indiferente o totalmente en desacuerdo. Y aquí, por cada uno de esos, van a comenzar a marcar los diferentes miembros de Junta acerca de si lo tienen, si están en alguna de estas calificaciones. Y así para cada uno de esos elementos que están ahí. Es decir, tenemos básicamente 15 preguntas para 5 componentes para que efectivamente podamos ver cuál es la dinámica de lo que está allí. ¿Cómo se interpreta después cada uno? Pues se hace una suma y un promedio de las respuestas que aparecen ahí, y dependiendo del valor, como ustedes lo pueden ver aquí, si es entre 1 y menor que 2, pues el nivel de madurez es bajo. El 2 y el 3, madurez medio. En 4, madurez alto, y 5, de madurez muy alto. Entonces, dependiendo de donde esté ubicado, el mismo instrumento exactamente nos va a decir dónde está la brecha y dónde es que hay que hacer el énfasis para movilizar la madurez precisamente del equipo directivo. Con eso en mente, uno debería poder tener como un mapa de esos elementos que son claves y los indicadores claves que estos ejecutivos, digamos, deben tener un poco sobre el mapa. Entonces, por ejemplo, el tema del inventario de activos críticos de información y su nivel de aseguramiento es un tema de muy alto impacto, hay que tenerlo claro, para ellos es fundamental. Calidad de interacción con los reguladores es un tema medio que podamos influir en ellos. La frecuencia de impacto de ataques en empresas pares es un tema importante, está por encima de 5. Las simulaciones se vuelve un tema súper relevante. Todo el tema de la frecuencia de resultados de respuesta a incidentes es parte del aprendizaje que tiene la organización. Activos críticos, ojo, en terceros de confianza, un elemento clave, número 8, ¿sí? Calificado como número 8. Nivel y calidad de colaboración con pares y entes de gobierno, número 5. Niveles de inversión en ciberseguridad frente a pares, número 6, porque eso es lo que me permite hacer mi benchmarking. Efectividad del programa de ciberseguridad, muy alto, ¿sí? Indicador clave. Y finalmente, el nivel de concientización, cumplimiento y apropiación del riesgo es un elemento clave, que es el tema de conciencia situacional, que es el elemento fundamental para que se pueda conectar precisamente el ejercicio a nivel ejecutivo. Con eso, vamos haciendo unas conclusiones alrededor de este ejercicio de entender un poco esa madurez y ese reto que tiene precisamente hoy los equipos directivos frente al tema de ciberseguridad. Lo primero es que las organizaciones, como mínimo hoy, deberían tener a nivel del cuerpo ejecutivo por lo menos estos 5 riesgos claves en su mesa de trabajo, por lo menos cuando hacen el comité de riesgos a nivel ejecutivo. Primero, el tema macroeconómico y geopolítico. Si hay algo que está generando inestabilidad, si hay algo que está generando tensión y algo que cambia
completamente el panorama de cómo se mueven las organizaciones hoy es el tema macroeconómico y geopolítico. Lo que está pasando en Europa, las tensiones de lo que está pasando en Europa, el cambio de juego que hizo precisamente Rusia frente a Ucrania, pues tiene a todo el mundo desbalanceado en todas partes y particularmente la cadena de suministro global, que afecta de manera directa a las organizaciones a nivel internacional. Hoy por hoy, muchas de las tensiones y muchos de los escenarios que se están mirando, pues corresponden precisamente a este fenómeno particular que debe ser parte del análisis que deben tener las organizaciones. Dos, el tema de ciberseguridad. Es el tema de la confianza con los clientes. Es el tema del ejercicio de qué tan vulnerables somos. Es el ejercicio de la comprensión de la seguridad de las medidas de control. Es el ejercicio de entender la dinámica del riesgo cibernético y los diferentes adversarios que puede tener la compañía. ¿Sí? Entender ese contexto cibernético como un contexto interconectado que afecta directamente al negocio. No es un riesgo de TI, es un riesgo de negocio, precisamente porque está también interconectado con esta realidad geopolítica que tenemos hoy y hoy lo estamos viviendo de manera concreta. En el número de 3 está todo el tema del activismo. El activismo global que se está viendo dando a través de redes sociales, a través de una serie de campañas que se hacen alrededor de temáticas específicas, particularmente hoy por hoy el tema del cambio climático está en todas las agendas a nivel global, las famosas 3 letricas ESG, ¿sí? Environmental, el tema de gobernanza, y ahorita no recuerdo el tema de sostenibilidad, el tema de la S, tiene que ver precisamente con esto. ¿Sí? Hoy las temperaturas, hoy el tema, por ejemplo, de los inviernos más fríos, más prolongados, todo eso también termina pegándole directamente a la tecnología. Tanto así que, por ejemplo, en Europa, hoy por hoy, algunos centros de cómputo tuvieron que apagar porque estaban demasiado calientes los contextos y los entornos que no pudieron seguir operando. Entonces, son cosas que terminan precisamente en este tema del activismo como tal. Tercero, cuarto, el tema del adversario interno. Este es un elemento fundamental y clave que muchas veces dejamos de alguna manera de lado, ¿sí? Y es un elemento que puede llevar de alguna manera a afectar directamente y tener multas la organización. ¿Quién conoce mejor las vulnerabilidades, los puntos ciegos de la organización que las personas que trabajan dentro? Y hay de todo, ¿no? Aquel que es el descuidado, aquel que no quiere la empresa, aquel que quiere simplificar las cosas, o aquel de alguna manera que está aún infiltrado dentro de la organización. Entonces, todos esos elementos pueden llevar a crear fraudes financieros, brechas lógicas, pérdidas de clientes y de alguna manera reflejar una serie de inconvenientes y elementos que puedan terminar afectando la dinámica misma de la organización. Y finalmente, el tema de la cadena de suministro, que era lo que les comentaba precisamente, que es el elemento que de alguna manera mayor sensibilidad ha mostrado a nivel internacional a la fecha, ¿sí? Y ese es un tema que hay que tener en cuenta. No por nada el caso de SolarWinds nos pone en alerta sobre ese tipo de cosas que pueden hacer precisamente los adversarios. Dos, el enfoque, ¿sí? El enfoque precisamente basado en riesgos, ¿sí? De alguna manera hay que mirarlo y hacer énfasis particularmente en él. Primero, entender la nueva superficie de ataque que sabemos que ahora tiene mayor expansión digital dentro de la organización. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, la valoración de los riesgos, por lo menos en 4 variables. Una de ellas ya la vimos, la explotabilidad. 2, la efectividad, y le agrego otro elemento importante, la calibración de los controles. Porque muchas veces definimos un control y el control termina siendo un sensor. Y si el sensor no lo calibramos cada cierto tiempo basado en las condiciones del entorno, pues termina midiendo lo que no debe medir o advirtiendo lo que no debe advertir. ¿Sí? 3, la importancia del activo. Y 4, su impacto financiero. Por lo menos esos 4 elementos deben estar ahí. 3, la evaluación de la vulnerabilidad. ¿Sí? Evaluar el nivel de aplicación y aseguramiento de prácticas y comportamientos de seguridad y control, por lo menos para los riesgos conocidos. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Y 4, análisis de la exposición, entender y establecer los puntos ciegos del modelo de seguridad y control. ¿Cómo se hace eso? Desarrollando ¿qué?
pruebas, simulaciones de posibles elementos o riesgos latentes que están allí para poder entender qué tan bien está preparada la organización para entender eso. Y finalmente, la simulación de ataques para adelantar ejercicios de escenarios de riesgos latentes que me permitan saber efectivamente cómo se va a mover la organización de aquí en adelante. Entonces, esto es el otro elemento que tenemos allí alrededor del tema del riesgo cibernético. Siguiente, entender y repensar los modelos de seguridad y control. Entonces, aquí de alguna manera tenemos como dos vistas que deben estar de alguna manera integradas como en 3 ciclos. El primer ciclo es el que conocemos nosotros, que es el ciclo de abajo, que es el tema del famoso PHBA, donde tenemos las mejores prácticas y estándares, todos los resultados de los ejercicios de auditoría, y aquí en la mitad tenemos los escenarios donde podemos mirar efectivamente cómo podemos asegurar esta zona de los riesgos conocidos. Pero al mismo tiempo debemos desarrollar la zona o el ciclo de adaptación, que es el ciclo que me permite entender en estos mismos escenarios, desarrollar nuevas simulaciones, aplicar o proponer ciertos prototipos para poder enriquecer estos escenarios, que es precisamente donde nosotros de alguna manera actúa la organización. Y en estos escenarios lo que hacemos es desplegar el ciclo de memoria y aprendizaje. Es decir, nos sorprendemos, quebramos la realidad, es decir, qué cosas aparecen que nosotros no habíamos visto antes, retamos el saber previo que teníamos, transformamos y construimos nuevas cosas y las incorporamos en la práctica. Este ciclo que ustedes ven aquí no es nuevo, es desarrollado, esta es una adaptación que se hace del profesor Stafford Beer del año 1960, que es del modelo del sistema viable. Entonces, nos da una muy interesante aproximación para combinar 2 lecturas de las cuales tenemos hoy para precisamente motivarnos a anticiparnos, es decir, a movernos hacia adelante en el ejercicio de defensa para entender mejor el riesgo cibernético. Finalmente, la preparación para las próximas inestabilidades globales, que de alguna manera vendrán más hacia adelante por cuenta de los criptoactivos, el metaverso, los ciberconflictos, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Primero, el programa de ciberseguridad. Apetito de riesgo, activos críticos y comportamientos humanos. Clave. 2. Diseño de escenarios. ¿De qué? De las amenazas latentes, emergentes y basados siempre en esas señales débiles, esas cosas que van apareciendo en el entorno que terminan configurando algunos patrones que son relevantes. 3. El tema de la resiliencia digital. Elemento fundamental y clave. Preparar a los líderes para esos eventos, desarrollar ejercicios y simulaciones y plantear y ejecutar libros de jugadas. 4. Desarrollo de capacidades, formación del talento, importante. Incorporación de centros de excelencia y sobremanera alianzas estratégicas, porque en la ciberseguridad es un juego colectivo, esto no es un juego de llaneros solitarios o individualidades, es un juego que se juega de manera colectiva para enfrentar un enemigo o un adversario que técnicamente tiene las mismas condiciones y características, juega en equipos con su gente. Y finalmente, el tema de los terceros de confianza. Y en esos terceros de confianza, el tema de auditoría, el tema de cumplimiento y el tema de la preparación y simulación con esos terceros. Nada hacemos si las organizaciones tienen hoy, particularmente, todo un ejercicio muy juicioso de aseguramiento en el tema de ciberseguridad, si su tercero no está en esa misma sintonía. Entonces, ustedes saben y lo han visto en muchos reportes internacionales que muchas de las brechas terminan siendo precisamente por los terceros para tener acceso a los datos de la organización. Entonces, con eso en mente, pues de alguna manera, pues vamos ya terminando este ejercicio, precisamente compilando un poco toda esta dinámica de lo que venimos hablando alrededor del tema del modelo de madurez para las juntas directivas sobre el gobierno del riesgo cibernético. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, Jamie, un placer como siempre escucharte. Es realmente impresionante lo tuyo. Nos estuviste comentando, te quiero leer unas preguntas que tenemos para ti. Claro que sí. Espectacular como siempre, todos es lo que nos dicen, pero tú nos comentaste que estás haciendo un estudio de lo que tienen que ver los ISOs y estás trabajando Sí. en esto. Entonces, nos interesa mucho saber, digamos, qué está pasando en Latinoamérica, cuál es el impacto, o sea, qué estás relevando tú respecto a cómo está parado Latinoamérica respecto a estos temas que tú estás investigando. Bueno, entonces primero el tema de que estamos haciendo en este momento
una investigación que si ustedes quieren participar, esto es, estamos construyendo a nivel de Iberoamérica. Ya les voy a colocar, no sé si de pronto ahorita en el chat se los coloco aquí a ustedes internamente para que lo puedan compartir. De cuál es realmente la vista, si estamos teniendo realmente CISOs estratégicos y que respondan precisamente a estas realidades que acabamos de alguna manera de revisar aquí en esta presentación. Entonces, ahí estamos validando un poco algunas características propias de los ISOs para poder ser más estratégicos y conectar precisamente con el ejercicio del riesgo cibernético con las juntas directivas. Entonces, ese es un estudio que se está adelantando en este momento, está en curso, y que de alguna manera, pues si ustedes quisieran participar, pues para nosotros sería pues, prácticamente buenísimo porque seguiríamos sumando mucho de lo que necesitamos para tener esa perspectiva a nivel iberoamericano. Entonces, estoy aquí buscando el enlace para podérselos compartir, para que si ustedes se quieren sumar a este esfuerzo, pues bienvenidos y nos ayudan un montón, precisamente porque entre más participación tengamos, pues mejor para poder seguir construyendo pues esa vista de ese CISO que de alguna manera requiere el escenario hoy por hoy a nivel de la región. Entonces ya les voy a colocar aquí, ya lo encontré. Los voy a colocar aquí. Entonces aquí se los voy a colocar en el chat para que ustedes pues aquí a los anfitriones para efectos de que lo puedan compartir. Es un enlace a un Google Forms para que puedan, ahí van a responder 12 preguntas, no más. Excelente, Jamie. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy y los esperamos mañana, que tenemos el último día del SIGRAS con una agenda completa y muchas gracias a los expositores y a los sponsors. Que tengan una buena jornada. Gracias, Jamie. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Chau, chau.